Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos en este hermoso día. Hoy quiero compartirles de otro personaje bíblico. El miércoles pasado compartí acerca de José. Hoy vamos a hablar acerca de Josué. El título para hoy es Sirviendo en medio de la crisis. Sirviendo en medio de la crisis. El texto de hoy se encuentra en Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver solamente estos dos versículos en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. La escritura dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Hermanos, luego de la muerte de Moisés, Dios le va a hablar a Josué y lo llama para ser nada más y nada menos que el sucesor de Moisés. Es interesante notar que en ese versículo 1 dice que Moisés era siervo de Jehová y que Josué era servidor de Moisés. Hermano, Dios le va a hablar a Josué para guiar al pueblo de Israel e introducirlo a la tierra prometida. ¡Qué desafío! Había obstáculos, seguramente tenían temores, seguramente tenían sus dudas, pero Josué le creyó a Dios y va a conquistar la tierra. Hermanos, el nombre Josué significa Jehová es salvación. Qué hermoso significado. El Señor es salvación. Qué apropiado para este tiempo. Nuestra salvación viene del Señor. Hermanos, Josué fue quien guió al pueblo de Israel en la conquista de Canaán. Josué tenía el perfil de un conquistador. Sus cualidades más sobresalientes eran la fe, su cualidad del valor, la obediencia y la devoción a la ley de Dios. Hermano, Josué era un servidor ejemplar. Josué era un hombre confiable, un hombre de confianza, alguien a quien se le podía confiar una misión. No nos sorprende que después de ser servidor de Moisés, Dios lo llame para ser el sucesor de Moisés. Hermanos, alguien dijo, la mejor preparación para el liderazgo es el servicio. La mejor preparación para liderar es ser un siervo. Josué sirvió de ayudante personal de Moisés durante el año en el monte Sinaí. Usted puede ver el pasaje en Éxodo capítulo 24, versículo 13, que dice así: Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Nuevamente vuelve a decir esto: y Moisés subió al monte de Dios. Hermanos, también como representante de la tribu de Efraín, Josué inspeccionó la tierra de Canaán con los otros 11 espías. Todos recuerdan la historia que solamente Josué junto a Caleb se opusieron al informe negativo de la mayoría de no tratar de conquistar la tierra. Ellos decían, no podremos contra ellos, hay gigantes en aquella tierra. Pero Josué y Caleb le creyeron a Dios y le dijeron al pueblo, vamos, porque Jehová está con nosotros. Nosotros podemos más que ellos porque Jehová está con nosotros. Hermanos, el Señor está con nosotros. Aún en medio de este tiempo difícil, podemos decir como Josué, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros. Antes de la muerte de Moisés, usted ve que Josué ya había sido designado como el sucesor de Moisés. Eso lo vemos en Números capítulo 27, específicamente en los versículos 18 al 20. Y llegó el día de la muerte de Moisés, y en lugar de lamentarse o de llorar, Dios le habla a Josué y Josué asume el desafío de conquistar la tierra. Hermanos, al comienzo del libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, Josué es mencionado como servidor
de Moisés. Pero vea conmigo que al final del libro, en Josué capítulo 24, versículo 29, dice que después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Qué lindo es ver que al final del libro de Josué es mencionado como siervo de Jehová. Hermanos, antes de estar al frente, Josué estuvo en la escuela de Moisés. Josué estuvo bajo el liderazgo de Moisés. Hay una frase que me gusta que dice: los únicos líderes que califican para dirigir son aquellos que han aprendido a servir. Ahí vemos la importancia, hermanos, en este corto pasaje y pensamiento de la Escritura. Vemos la importancia de la humildad, la importancia del servicio, de la sumisión y la obediencia. En estos tiempos de crisis, hoy más que nunca, necesitamos hombres y mujeres de fe. Necesitamos hombres y mujeres como Josué, valientes, hombres y mujeres humildes y dispuestos a servir. Hagamos la obra de Dios confiando en el Señor. Dios tiene grandes cosas, lo mejor está por venir. Dios les bendiga.